Soy Astrid. Y no hace mucho, mi padre perdió su batalla contra la enfermedad y falleció. A menudo me encuentro pensando en cuánto desearía que hubiera conocido a sus nietos. Solté un suspiro mientras susurraba estos pensamientos en voz alta. Me casé cuando tenía 24 años, exactamente hace 5 años. En mi boda, mi padre y yo hicimos una promesa, le avisaría en el momento en que supiera que estaba embarazada. Lamentablemente, esa promesa nunca se cumplió. Si hay algo de lo que me arrepiento, es de no haber podido compartir esa alegría con él. Desde que diagnosticaron la enfermedad de mi padre hace un año, traté de estar a su lado tanto como pude. Visitaba con frecuencia la casa de mis padres y acompañaba a mi madre al hospital. También me aseguré de aumentar la cantidad de llamadas telefónicas y videollamadas que teníamos. Hice todo lo que estaba en mi poder para apoyarlo. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si pude haber hecho más. ¿Pude haber hecho más? Murmuré. Pero mi madre, sentada a mi lado, me tranquilizó. Hiciste todo lo que pudiste, Astrid. ¿De verdad?, pregunté, buscando más seguridad. Ella asintió con la cabeza. Tu padre habría estado contento con todo lo que hiciste. Justo en ese momento, mi hermana Elsa regresó y trajo al abogado con ella. Elsa entró a la sala con un hombre de unos 40 años siguiéndola. Supuse que era el abogado. Me entregó su tarjeta de presentación y se presentó. Soy Lars, el abogado. Gracias por venir. Por favor, siéntese, dije, señalando una silla. Mi madre guió al abogado a su asiento, y tan pronto como se acomodó, mi hermana lo soltó. Escuché por el abogado que papá dejó una buena herencia. ¿No crees que es toda tuya, Elsa?, le respondí molesta. Mi hermana me lanzó una mirada furiosa, y yo se la devolví. Elsa y yo nunca nos llevamos bien. Las cosas estaban bien entre nosotras hasta que supimos de la enfermedad de papá. Después de eso, su actitud arrogante causó una ruptura entre nosotras. A pesar de mis esfuerzos por acercarme a ella, nunca visitó a nuestro padre ni una sola vez. Puede que haya sido un poco dura cuando la confronté al respecto, pero su reacción fue igualmente problemática. No eres una niña. No tienes que ser tan terca, le dije. Ella respondió bruscamente, no estoy siendo terca. Vivo en una ciudad y no es fácil ir al campo. Pero solo toma 2 horas en coche, le repliqué. Esas 2 horas son un fastidio y cuesta dinero, me contestó. ¿Así que el dinero es lo que te importa?, le pregunté. Por supuesto que sí. Estoy ocupada, así que deja de contactarme, dijo, terminando la conversación. Aunque viviera lejos, siempre pensé que podría hacer el esfuerzo de visitar de vez en cuando, pero nunca lo hizo. Y por eso nuestra relación se deterioró tan rápido. Al final, Elsa nunca visitó a nuestro padre. Y la tensión entre nosotras solo creció. Sintiendo la tensión en la sala, el abogado intervino. Por favor, cálmense todos. ¿De acuerdo? Lo siento. Me disculpé. Y el abogado asintió antes de continuar. Como mencioné por teléfono, tengo lo de su padre. Bueno, ¿cuándo pasó esto?, preguntó mi madre en voz baja. Unas semanas antes de que falleciera, respondió el abogado, me contactó y me pidió que fuera al hospital. Hice que escribiera el testamento delante de mí, con su médico de cabecera presente. Resultó que mi padre había arreglado para que el médico de cabecera contactara al abogado una vez que él hubiera fallecido. Después de la muerte de mi padre, el médico contactó al abogado, quien luego se puso en contacto con nosotros. Así es como todos terminamos aquí hoy. El abogado sacó un sobre blanco y lo colocó frente a nosotros, diciendo, este es el testamento. Definitivamente es la letra de papá, murmuré, reconociendo la escritura familiar en el sobre. Elsa, sin embargo, parecía impaciente. No importa eso. Solo dinos lo que dice. Estoy ocupada, ya sabes, dijo. El abogado esbozó una pequeña sonrisa antes de abrir el sobre.
Dentro había una sola hoja de papel. Leyó en voz alta lo que estaba escrito. Junto con la casa y el terreno, la herencia de mi padre incluía algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Todos sabíamos de la casa y el terreno, pero la mención de un cobertizo de almacenamiento nos tomó por sorpresa. Mientras intentaba asimilar esto, Elsa, claramente frustrada, interrumpió. «Espera un minuto, ¿qué pasa con la granja?», preguntó el abogado, luciendo confundido. «Sí, la granja en la que papá trabajaba como hobby», aclaró Elsa. «Mi padre había dirigido una empresa en un pueblo cercano, pero después de cumplir 49 años, comenzó a sentirse agotado. Estoy pensando en cerrar la empresa. Quiero tomarlo con calma». «¿Está bien?». «Recuerdo que me lo dijo cuando estaba en la preparatoria». Mi hermana, que en ese entonces estaba en la universidad, se opuso a la idea. Pero mi madre y yo, preocupadas por su salud, lo apoyamos. «No te preocupes por el dinero, Elsa. Tenemos suficientes ahorros», le aseguró mi padre. A regañadientes, ella aceptó. Después de eso, mi padre cerró la empresa y comenzó a dedicarse a la agricultura cerca de nuestra casa. «Me siento bien moviendo el cuerpo mientras cultivo», decía con una sonrisa. Verlo feliz me alegraba, ya que había apoyado su decisión. Pero Elsa no parecía compartir mi sentimiento. Ella había planeado regresar a casa después de la universidad, pero en lugar de eso, consiguió un trabajo cerca de su universidad. Eventualmente, se casó con el CEO de una empresa de tecnología que conoció en el trabajo. A pesar de eso, mi padre continuó cultivando hasta que cayó enfermo. Ahora Elsa insistía en que la granja debía ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos después de escuchar su demanda. «La granja es tierra alquilada», declaró. «Alquilada», repitió Elsa, con evidente decepción. «Pensé que poseíamos una gran extensión de tierra». El terreno donde mi padre cultivaba vegetales era de hecho amplio, pero siempre había pensado que era demasiado para nosotros, dado que no sabíamos nada sobre la agricultura. Tal vez era algo bueno que la tierra estuviera alquilada, pensé para mí misma. La conversación luego se centró en cómo se dividiría la herencia. «En cuanto a la división de la herencia, la casa y la tierra irán a la esposa», anunció el abogado, mientras mi hermana refunfuñaba en respuesta. «¿Entonces podemos dividir el resto como queramos?», preguntó Elsa con una mirada calculadora. «Sí», respondió el abogado. «Por favor, dividan los ahorros y el cobertizo de almacenamiento entre ustedes dos». «Ahorro significa dinero en efectivo, ¿verdad?». «Yo tomaré el efectivo». «¿Cuánto es?», preguntó Elsa ansiosa. «Los ahorros ascienden a unos 100,000 pesos», nos informó el abogado. «No es necesario pagar impuestos de herencia por esta cantidad». «Me quedo con los 100,000 en efectivo», declaró Elsa con una sonrisa triunfante. Pero no podía dejar que se saliera con la suya con una decisión tan egoísta. «Espera un momento». «Me opongo», protesté con voz firme. «¿Por qué?». «Soy la hija mayor», respondió como si eso justificara su reclamo. «Eso es irrelevante», le contesté. «Puedes quedarte con el cobertizo de almacenamiento». «¿Qué es eso?», de todos modos, se burló Elsa, volviendo su atención al abogado que seguía revisando los documentos. «Es el cobertizo de almacenamiento junto al campo», explicó el abogado. «Heredarás el edificio, la tierra donde está y su contenido». «Tierra». Los ojos de Elsa se iluminaron de interés. A pesar de estar casada con el CEO de una empresa de tecnología, parecía que aún tenía apetito por más riqueza. Mientras la observaba, el abogado añadió: «La tierra viene incluida, pero solo son unos 65 pies cuadrados, más o menos del tamaño de un pequeño dormitorio». Elsa repitió, su emoción desvaneciéndose. El abogado luego colocó algunas fotos del cobertizo sobre la mesa. Las imágenes mostraban una casucha deteriorada por fuera y un interior modesto lleno de herramientas básicas como mangueras, tijeras y palas, nada de valor aparente. «No lo quiero». Elsa hizo una mueca, apartando las fotos. También las miré,
pero el cobertizo parecía completamente ordinario. Eran objetos sentimentales, pero no traerían dinero. Bien, me quedo con el dinero. Puedes quedarte con ese cobertizo sucio, dijo despectivamente. Espera. Eso no es justo, le repliqué. Aceptaste la idea de la granja de vegetales. ¿De qué te quejas ahora? Era difícil argumentar cuando lo ponía de esa manera, pero no podía simplemente dejar que se quedara con toda la herencia de papá sin decir nada. Entonces estamos bien. Voy a suprimir. Ansiosa por finalizar el trato, mientras yo vacilaba, mi madre intervino. Mientras Elsa no se queje más tarde, no tengo objeciones. De ninguna manera lo haré, dijo Elsa con confianza. Entonces Elsa se queda con el dinero y Astrid con el cobertizo. Está bien, está decidido, confirmó el abogado. Elsa sonrió, claramente satisfecha con cómo habían resultado las cosas. Pero yo me sentía intranquila. Bueno, no estoy satisfecha, dije, negándome a dejarlo pasar. Ay, déjalo ya. Eres tan codiciosa, ¿verdad? Elsa se burló. No es eso, insistí. Eres tan molesta. No te importa más papá que el dinero, ¿verdad? Las palabras de Elsa me dolieron, dejándome momentáneamente sin palabras. Por supuesto, la familia era más importante que el dinero, pero no era algo que se pudiera comparar con el vínculo que uno tenía con mi padre. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, Elsa rápidamente terminó la conversación. Al final, mi madre se quedó con la casa y la tierra. Elsa tomó los ahorros de papá y lo único que quedó para mí fue ese viejo cobertizo sucio. Después de que todo quedó resuelto, mi hermana firmó un documento prometiendo no quejarse sobre la división de la herencia. Se rió a carcajadas mientras firmaba, su risa resonando en mis oídos. Mientras tanto, yo estaba llena de resentimiento y no pude evitar desahogarme con mi madre más tarde. Mamá, ¿por qué no me ayudaste? Si te ayudé, respondió con calma. ¿Cómo? Te pusiste del lado de Elsa, la acusé, sintiéndome traicionada. Eso no es cierto. Me aseguré de que te quedaras con el cobertizo, dijo con una sonrisa sabiendo algo. No estoy contenta con ese cobertizo, refunfuñé, aún molesta. Podrías encontrar algo sorprendentemente bueno si miras de cerca, dijo mi madre, su sonrisa ensanchándose. Solo pude inflar mis mejillas de frustración. Al día siguiente, tomé la llave del abogado y me dirigí al cobertizo cerca del campo. Era una caminata de 10 minutos desde casa por un camino rural donde no pasaba nadie más. Finalmente, llegué al campo que mi padre había alquilado durante el último año, desde que había sido hospitalizado. El campo había quedado abandonado. Me acerqué al cobertizo y lo abrí con la llave. Vaya, está polvoriento, murmuré, notando la gruesa capa de polvo que cubría todo. Estaba claro que nadie lo había limpiado en mucho tiempo. Aún así, pensé que podría haber algo sentimental de papá escondido dentro. Miré alrededor del cobertizo, pero nada especial llamó mi atención. Solo era un cobertizo viejo y sucio. Después de todo, las herramientas que habían quedado eran las que mi padre había usado para la agricultura. Eran sentimentales, pero no particularmente valiosas. Tal vez debería llevarme lo que haya dentro por ahora, murmuré, echando otro vistazo al cobertizo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Qué raro, murmuré, sintiéndome desconcertada. El interior del cobertizo parecía más pequeño de lo que debería ser. Tal vez era la luz tenue, pero el espacio se sentía reducido. ¿Es solo mi imaginación?, me pregunté. Salí para revisar de nuevo, pero algo seguía sin cuadrar. Después de pensarlo un momento, decidí caminar hacia la parte trasera del cobertizo. Para mi sorpresa, encontré otra puerta. Ahí está. Espera, otra entrada por detrás, exclamé, sorprendida. Desde adentro solo había visto una puerta y una pared sólida donde se suponía que estaba el almacén. Pero aquí,
desde afuera, había una puerta que no tenía sentido. ¿Qué está pasando?, pensé. Una puerta en la parte trasera también debería ser visible desde adentro, pero no lo era. Eso significaba que tenía que haber una pared entre medio, creando un espacio oculto accesible solo desde atrás. En el momento en que me di cuenta de esto, sentí una oleada de emoción. Esto debe ser de papá, una sorpresa. A mi padre siempre le encantaban las sorpresas. Incluso me sorprendía en mis cumpleaños. Mientras los recuerdos me invadían, sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse. Rápidamente volví dentro del cobertizo para buscar la llave de esta misteriosa puerta. Si estaba escondida, papá la habría guardado en algún lugar del cobertizo. Con esa intuición, comencé a buscar por todas partes. Después de un rato, encontré 2 llaves escondidas en el mango de una pala. Me apresuré hacia la parte trasera del cobertizo y probé una de las llaves en la cerradura. Con un satisfactorio clic, la puerta se abrió. ¿Qué podría haber aquí?, me pregunté. El espacio adentro era en efecto reducido, de solo unos 3 pies de ancho. Pero allí, de pie solo, había una gran caja fuerte. ¿Es esto de la empresa de papá?, susurré. Al reconocer la caja fuerte, me di cuenta de que era la misma que solía ver en la esquina de su oficina cuando era niña. Nostálgica y emocionada, abracé la caja fuerte con fuerza. Esto era un verdadero recuerdo de mi padre, y tenerlo hacía que la herencia valiera la pena. Pero conociendo a papá, estaba segura de que esto no era el final. Tenía que haber más sorpresas esperando ser descubiertas. Murmuré para mí misma mientras insertaba la segunda llave en la caja fuerte. Con un crujido ligeramente oxidado, la puerta se abrió. ¿Qué? No puede ser, susurré, completamente asombrada por lo que vi adentro. El contenido era mucho más de lo que esperaba, una verdadera herencia de gran valor. Mi mente comenzó a correr mientras consideraba qué hacer a continuación. Necesito decirle a mamá, decidí, cerrando rápidamente la caja fuerte y corriendo a buscarla. Después de explicarle todo a mi madre, llamé a mi esposo para que me ayudara, y juntos movimos cuidadosamente la caja fuerte de la casa de mis padres. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que los objetos en la caja fuerte eran, sin duda, de mi padre. Pero si ahora formaban parte de mi herencia, incluyendo el cobertizo, quizás tendría que pagar impuestos de herencia por ellos. Esto era algo que debía investigar a fondo. El contenido de la caja fuerte era indudablemente valioso, por lo que decidí consultar al abogado. ¿Debería preocuparme por el impuesto de herencia por esto?, le pregunté. El abogado me aconsejó que era mejor consultar a un contador público certificado sobre eso. Siguiendo su consejo, contacté a un amigo que me recomendó a un contador. Le entregué todos los asuntos complicados al contador, dejándolos a cargo de los detalles. Pasó casi medio año antes de que las cosas parecieran calmarse, y justo cuando comenzaba a sentirme tranquila, mi hermana apareció inesperadamente cerca de mi casa. ¿Qué te trae por aquí de repente?, le pregunté, sorprendida de verla. Bueno, tenía algunos asuntos en la casa de nuestros padres, así que pensé en pasar por aquí, respondió. Su comportamiento me parecía raro, no podía evitar encontrarlo extraño. Aunque mi casa estaba relativamente cerca de la de nuestros padres, aún era un viaje de 20 minutos en coche. No éramos el tipo de hermanas que se visitaban casualmente, especialmente dada la tensión entre nosotras por la herencia de nuestro padre. Nuestra relación era demasiado extraña como para que ella apareciera sin una buena razón. La sospecha me invadía mientras estudiaba su comportamiento. Mientras tanto, mi hermana, luciendo un poco nerviosa, preguntó, ¿puedo entrar? Claro, pero, ¿qué pasa?, respondí, aún con cautela. Tengo algo de qué hablar, dijo, forzando una sonrisa. A regañadientes, la dejé entrar a la casa, y después de servirle un poco de café, empezó a inquietarse antes de finalmente llegar al punto. Entonces, ¿ganaste la lotería o algo así?, preguntó de repente. ¿Qué? No, no gané, respondí, genuinamente desconcertada.
Entonces tu esposo recibió un bono, insistió, lo que me hizo inclinar la cabeza con confusión. Nunca compraba boletos de lotería porque no me interesaba. Y aunque mi esposo, un trabajador asalariado, recibía bonos de vacaciones, no era la época del año para eso. ¿De qué rayos está hablando?, me pregunté. Así que le pregunté directamente, oye, ¿de qué estás hablando? De repente, la actitud de mi hermana cambió. Se enojó y me espetó, ¿te estás burlando de mí? No. ¿De qué hablas?, le pregunté de nuevo, tratando de entender. Dinero, exclamó. ¿Lo tienes, no? Dinero, repetí, todavía confundida. Sí, lo escuché, dijo. Ahora hablando con más entusiasmo, comenzó a contarme una historia de hace unos días. Viviendo en la ciudad, se había encontrado con nuestra tía por casualidad. La mujer inició la conversación diciendo, sé lo difícil que ha sido para ti desde que perdiste a tu padre. ¿Estás bien? Sí, bueno, lo visité muchas veces cuando estaba enfermo. Gracias, respondió mi hermana. Pero debes estar aliviada, ¿no?, recibiendo un gran regalo de agradecimiento. Nuestra tía agregó. ¿Regalo de agradecimiento?, preguntó Elsa, claramente intrigada. Sí, tu hermana me envió una tarjeta de regalo de $1000 como agradecimiento por haberlo visitado. Nuestra tía reveló. Una tarjeta de regalo, repitió Elsa. Y fue evidente que ese detalle había captado su atención. Al escuchar que yo había enviado un regalo así, se convenció de que había recibido dinero extra. Ahora, sentada en mi sala de estar, me interrogaba. Tuviste una ganancia inesperada, ¿no? Admítelo. Ah, entonces de eso se trata esto, suspiré, finalmente comprendiendo su extraño comportamiento. Mi hermana no apreció mi reacción y gritó, ¿qué actitud es esa? ¿Te estás burlando de mí? No, fue un regalo de agradecimiento, expliqué con calma. ¿Entonces de dónde sacaste el dinero para eso? Eso es lo que quiero saber, exigió ella. De la herencia. ¿Recuerdas?, respondí. Herencia, pero todo lo que obtuviste fue ese cobertizo sucio, dijo, claramente escéptica. Sí, es cierto, admití. Asterisco, pero había una caja fuerte adentro. Ahí es donde estaba la verdadera herencia, ¿una caja fuerte? Herencia real, repitió, su curiosidad despertada. Le expliqué cuidadosamente que la caja fuerte contenía relojes valiosos que nuestro padre había coleccionado como hobby a lo largo de su vida. Sin embargo, no conocía su valor exacto en ese momento. Los ahorros restantes que papá había dejado ascendían a unos 100,000 pesos, lo que parecía poco considerando que era un hombre de negocios que se había jubilado temprano. Eso me llevó a pensar que tal vez había invertido gran parte de su riqueza en esos relojes. Si son valiosos, tendrás que pagar impuestos de herencia, me advirtió mi madre después de ver el contenido de la caja fuerte. ¿Qué debería hacer, mamá?, pregunté preocupada. Cosas como estas siempre salen a la luz. Debes declararlo correctamente, me aconsejó. ¿Cómo?, pregunté, sin saber qué paso seguir. Vamos a preguntar a ese abogado con el que hablamos recientemente, sugirió. Así que consulté nuevamente al abogado, y él me explicó que si heredas objetos valiosos, el impuesto de herencia se determina por su valor en el momento de la herencia. También me aconsejó buscar la ayuda de un contador público certificado, así que lo hice. Como resultado, se determinó que solo los relojes valían al menos 500,000 pesos. Con relojes tan valiosos, tendrás que pagar impuestos de herencia, me informó el contador. ¿Cómo debería pagarlo?, pregunté. ¿Qué tal si te quedas con los que tienen valor sentimental y vendes el resto?, sugirió el contador. Eso tenía sentido. No sabía mucho sobre el valor de estos relojes, y sentí que era mejor que alguien que entendiera su valor los tuviera. Con ese pensamiento, vendí algunos de los relojes y usé el dinero de la venta para pagar los impuestos de herencia. También envié regalos de agradecimiento a los familiares que nos habían ayudado.
Esos regalos de agradecimiento fueron las tarjetas de regalo de las que hablaba mi hermana. Por cierto, lo que guardé fueron objetos como el reloj de bolsillo que mi padre usaba con frecuencia, que le mostré a mi hermana mientras le contaba la historia. Este no vale mucho, pero tiene los recuerdos más importantes para mí, le dije, a pesar de la carga sentimental de mis palabras. Mi hermana frunció el ceño al escuchar la historia. ¿Entonces no tienes ninguno de los valiosos?, preguntó, con tono de decepción. No, aún quedan algunos en la caja fuerte, respondí. ¿Dónde está la caja fuerte?, exigió. Está en la casa de mamá. La caja es demasiado grande para una casa. Es la que papá usaba en su empraz, expliqué. Mi hermana murmuró, mirando hacia otro lado, perdida en sus pensamientos. Sentí una punzada de inquietud al verla así. Pero antes de que pudiera decir algo, se levantó abruptamente y anunció, me voy ahora que sé de dónde vino el dinero. Sin decir otra palabra, se fue. Conociendo lo interesada en el dinero que podía ser mi hermana, me preocupaba que intentara reclamar algo del dinero de la venta de los relojes. Pero, para mi alivio, salió sin hacer una escena. Sin embargo, en mi alivio, ignoré la inquietud que seguía rondando en el fondo de mi mente. Mi hermana no solía ser tan comprensiva, y debía haber recordado eso. Más tarde esa noche, me recordaron mis preocupaciones anteriores cuando recibí una llamada frenética de mi madre. Astrid, es urgente. Ven de inmediato, dijo. ¿Qué pasó, mamá?, pregunté, alarmada por el pánico en su voz. Es grave, realmente grave, respondió, con palabras apresuradas y confusas. Mi esposo y yo nos apresuramos a ir a la casa de mi madre. A medida que nos acercábamos, notamos algo extraño. El área alrededor de la casa estaba iluminada con luz roja. ¿Qué está pasando?, me pregunté. La razón se volvió clara a medida que nos acercábamos más. Había varios coches de policía estacionados afuera, y mientras empujábamos a través de la multitud, llamé a mi madre. ¿Qué pasó? ¿Mamá? Astrid, verás, comenzó, su voz temblando mientras explicaba. Según mi madre, eran después de las 9 p.m. cuando, sintiéndose cansada, ya se había ido a la cama. Poco después, escuchó ruidos extraños que venían de dentro de la casa, como si alguien estuviera buscando algo. Es un ladrón, fue su pensamiento inmediato. Estaba sola en casa y se sintió impotente, por lo que decidió escapar por la ventana. Al mirar hacia atrás, vio el haz de una linterna moviéndose dentro de la casa, lo que confirmó su temor. Corrió a la casa del vecino, diciéndoles frenéticamente, «Ayuda, hay un ladrón». Los vecinos salieron rápidamente y ellos también vieron el haz de luz dentro de la casa. Inmediatamente llamaron a la policía, creyendo que se trataba de un robo. Pero no era un ladrón. Era mi hermana. Se había colado en la casa para rebuscar en la caja fuerte después de escuchar mi historia más temprano. Ni mi madre ni los vecinos tenían forma de saber esto. Cuando llegó la policía, mi hermana, al darse cuenta de que estaba en serios problemas, entró en pánico y trató de escapar rápidamente. Era su casa familiar, por lo que no había una verdadera necesidad de huir. Pero en su pánico, pensó que tenía que hacerlo. Mientras corría para escapar, se topó con la puerta abierta de la caja fuerte. La caja fuerte, ya inestable, se volcó, cayendo justo encima de ella mientras intentaba huir. Entonces, Elsa quedó atrapada debajo, pregunté, todavía tratando de comprender la situación. Sí, eso fue lo que pasó, confirmó mi madre. ¿Está bien?, pregunté preocupada, a pesar de todo. La llevaron al hospital en ambulancia, pero sigue diciendo que le duele la pierna, dijo mi madre. ¿En qué demonios estaba pensando? Estaba verdaderamente desconcertada. Después, mi madre y yo nos disculpamos profusamente con los policías que habían venido a ayudar. Sintiéndome mal por causar tal disturbio a altas horas de la noche, también llamé al esposo de mi hermana para informarle lo que había sucedido. Espera, ¿estás diciendo que Elsa irrumpió en su propia casa familiar y se lastimó?, preguntó incrédulo.
Sí, es correcto, respondí, sintiéndome avergonzada por ella. ¿Qué está haciendo Elsa? Ni siquiera hace las tareas del hogar, murmuró, claramente frustrado. Lo siento mucho por mi hermana, dije. Eso es todo. Voy a solicitar el divorcio, declaró con firmeza. Divorcio, repetí, sorprendida. Sí, confirmó. Aparentemente, ha acumulado una cantidad considerable de deudas. Ha estado gastando mucho en artículos de marca. Y acabo de enterarme de eso. Tuvimos una gran pelea y salió furiosa diciendo que pediría prestado a mamá y lo devolvería. No pensé que llegaría tan lejos. Resultó que mi hermana ya había usado los 100,000 pesos que heredó para pagar parte de sus deudas. Todavía necesitando más fondos, vino a mí con la esperanza de sacar más dinero. Saber sobre el contenido de la caja fuerte la llevó a este acto desesperado, lo que a su vez provocó toda esta situación caótica. No es de extrañar que su esposo estuviera furioso. Al final, mi hermana, quien se fracturó la pierna durante el incidente, fue hospitalizada. Su esposo vino al hospital y, fiel a su palabra, trajo los papeles del divorcio. Naturalmente, mi hermana hizo un escándalo, negándose a firmarlos. No me voy a divorciar. Absolutamente no, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Su esposo estaba decidido y, al ver que no tenía otra opción, ella firmó los papeles a regañadientes. Ahora, está en su cama de hospital, atónita, con una revista de trabajos de medio tiempo a su lado. Supongo que está planeando comenzar a trabajar a medio tiempo para pagar el resto de sus deudas. Aunque es un giro triste de los acontecimientos, también es un alivio para mí. Tal vez ahora se enfoque en poner su vida de nuevo en orden. En cuanto a mí, decidí mudarme de nuevo a la casa de mis padres después de todo este alboroto. Por supuesto, estoy preocupada por mi madre, pero hay otra razón. Recientemente descubrí que estoy embarazada. Mi esposo y yo lo hablamos y decidimos que lo mejor sería mudarnos de nuevo a casa para que mi madre pudiera ayudarnos con los niños y el cuidado infantil. Me habría encantado contarle a mi padre sobre el embarazo mientras estaba vivo, pero estoy segura de que estaría feliz por nosotros ahora. Estoy emocionada por el futuro y por dar a luz a un bebé sano con el apoyo de mi madre a mi lado.